leer del verso 28 al verso 34 del capítulo 8 del libro de Mateo. La palabra de Dios será leída en el nombre del Dios grande, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice: y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gadarenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo. Y estaba lejos de ello un hato de muchos puercos paseando. Y de los demonios le rogaron diciendo: si nos echa, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron al hato de puercos, y todo el hato de los puercos se precipitó por un despeñadero en el mar y murieron en las aguas. Y los puerqueros huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encontrar a Jesús, y cuando lo vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Voy a repetir ese verso porque quiero hacer énfasis sobre él. Verso 34 dice que cuando toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, cuando lo vieron, dice que le rogaban, diciéndole que saliesen de su término, o sea, que saliese de su territorio. Estaban echando a Jesús de aquella provincia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ya son benditas. Aleluya. Gracias, Jesús. Fíjense, cuando varias personas cuentan una historia que suele suceder en nuestro entorno, cada uno lo cuenta del modo en que la percibe. Y todos nosotros percibimos las cosas de manera diferente. Todos. Por eso, cuando le hagan un cuento y usted ve que 2, 3, 4 gente la dicen exactamente igual, créame que fácilmente o es mentira o es un cuento, como lo dice. Porque ante un suceso cada quien lo percibe diferente y lo va a contar de la manera en que lo percibió sobre un mismo evento. Por eso la palabra en los evangelios sinópticos, sea Marcos, Mateo y Lucas, ellos presentan diferentes historias, cuentan las mismas historias, pero cada quien la presenta desde el punto de vista que la percibe. Y es maravilloso porque no se contradicen, sino que se complementan. Puede ser que alguno de ellos ignore algún dato que otro sí lo traiga a colación, entonces completan la historia. O sea, la resaltan, la enriquecen, no se contradicen. Y no obstante, aparecen varias historias así. Pero en específico, acontece esto. Que tanto Marcos, Lucas y Mateo registran esta historia y dan el punto de vista de cómo ellos percibieron este hecho. Amén. Y es exactamente así como quiero analizarlo en esta mañana. Fíjese, para Mateo dice que Jesús llegó con sus discípulos a la ribera de Gadara y que allí se aparecieron dos endemoniados. Él dice que él vio dos endemoniados. Pero ¿cómo él lo ve? Él dice que eran feroces, que eran fieros, que eran gente que tenía en el lugar el pedazo en zozobra, que nadie podía pasar por ahí. Es lo que Mateo está viendo. Dice que eran dos y que tenían ese lado controlado totalmente. La gente le tenía miedo, no pasaba por ahí, porque había dos endemoniados.
Dice que cuando ellos llegan a la ribera, los endemoniados doblan sus rodillas ante Jesús, se va su ferocidad, se va su guapesa, se va todo lo que representaban y se postran ante Jesús y empiezan a rogarle a Jesús que no lo atormente. Y todos ya sabemos cómo Jesús le permite que vayan a un acto de cerdo y todo eso, y y todos los cerdos mueren porque se van por un derricadero y caen en el mar. Hasta ahí no hay nada sobresaliente, diría yo. O sí hay algo sobresaliente, pero donde yo quiero enfatizar es la manera en cómo el pueblo reacciona. Fíjense que cuando la gente ve aquel acontecimiento, se va al pueblo y lo comunica. Entonces todo el pueblo viene y cuando ven a Jesús, le exigen a Jesús que salga de su territorio. Están afuereando a Jesucristo de su tierra. Le están diciendo a Jesús, vete que aquí no te queremos. En pocas palabras. Cuando yo veía esta historia y así de sencilla que aparenta, el trasfondo que guarda es muy poderoso a mi parecer. ¿Por qué es muy poderoso a mi parecer? La caleta. Gracias. Fíjense que ellos no están contemplando quién es Jesús, ni están contemplando el bien que Jesús puede hacer por la comunidad. Ellos están contemplando que ellos tuvieron una pérdida. A ellos no les importa que el endemoniado que llevaba, los endemoniados que llevaban, qué sé yo, cuántos años haciéndole daño a la ciudad, habían sido libertados. A ellos no les interesa. A ellos no les interesa que esos endemoniados que llevan su vida entera azotando el barrio, azotando la ciudad, ahora son libres. Ahora andan como la gente, ahora no agreden a la gente. A ellos no les interesa. A ellos les interesa de que han sido quizá de alguna manera afectados con la cría de cerdo. Su nombre. Entonces, yo entiendo que nosotros los seres humanos nos adaptamos a la situación. Aquel territorio era dominado por estos demonios. Y la gente que habitaba en él estaban acostumbrados a ser dominados por estos demonios. Cuando llegó quien lo podía libertar de esa situación, los rechazaron. No quisieron ser libertados. Al contrario, los repudiaron, lo echaron fuera. Yo quiero que usted vaya, bueno, está bien, yo voy a ir. Libro de Marcos, capítulo 5, Marcos registra la historia también. ¿Cómo lo ve Marcos? Marcos empieza a registrar y Marcos en vez de uno dice que había un endemoniado gadareno que habitaba en los sepulcros. Pero él lo presenta como una persona que los demonios se han apoderado de su conciencia, de su mentalidad, que se han apoderado de todo su ser y que lo controlan. Así como las adicciones, así como la persona con déficit mental no hacen conciencia a veces de lo que hacen. Así en este estado estaba esta persona que había sido poseída por estos espíritus en la región de Galaad. Dice que cuando Jesucristo llegó a aquella región, le salió al encuentro este endemoniado. Pero Marco lo presenta desde el punto de vista de una persona que ahora no es que es fiero, sino que está padeciendo por causa de que ha sido influenciado por los demonios. Dice que habitaba en los sepulcros, que no habitaba en casa. Dice que su estadía era golpearse con piedra. Dice que sufría, que padecía mucho por esta condición.
Lo asombroso era que todo el pueblo estaba consciente de que había un endemoniado que estaba padeciendo toda esta situación. De que había un endemoniado que no podía habitar en su casa. De que había un endemoniado que no podía dormir con su esposa, que no podía comer con sus hijos, que no podía compartir con su familia, porque había sido influenciado por espíritu de las tinieblas y ahora vivía en cuevas, vivía en tumbas, dormía en los cementerios, andaba desnudo, se golpeaba con piedra y la gente veía esto y aceptaba eso. Y su manera de responder a eso era que lo amarraban con cadena y con grilletes. Esa era la manera de poder tratar de opacar la situación de aquel individuo. Y Marcos presenta la manera en que este hombre sufría esa situación. Marcos presenta la manera en cómo este hombre estaba siendo agobiado por los espíritus inmundos. Cómo ese demonio había deshecho esa familia. Había deshecho, y aunque simplemente vemos a un hombre que está vagando en la tumba, en los cementerios, andando en cuero, pero detrás de ese hombre hay toda una familia. Detrás de ese hombre hay padre, detrás de ese hombre hay madre. Posiblemente hubieran hijos, posiblemente hubiera esposa, posiblemente hasta nietos. Detrás de esa sola persona habían vecinos, habían amigos, habían queridos. Sin embargo, la situación que los demonios habían causado en este señor era tan deplorable, aleluya. Era tal el deterioro que no se le permitía cohabitar con las demás personas. Su habitar era en los sepulcros. ¿Qué vida es esa? ¿A quién se le puede desear que viva una vida así? Sin estar consciente de su voluntad, sin poder hacer uso de sus facultades. Donde se le ha sido arrebatada la facultad de poder tomar decisiones por su bien propio. Sino que es otros quienes toman decisiones por él. Y todas las decisiones que se toman van en deterioro de su propio ser. Esas son las consecuencias y la manera en que vive una persona que ha sido poseída por espíritu de las tinieblas. Marcos presenta que en el capítulo 5, verso 10, específicamente, el mismo pueblo, los cerdos, le dicen a Jesús: mira, tú no vas a echar fuera, pero te pedimos. Mire, verso 10 del capítulo 10 dice: le rogaba mucho que no le enviasen fuera de aquella provincia. Y ahí donde yo me he complicado, porque he tratado de darle forma a este sermón desde temprano y no he podido. No he podido porque por lo general a mí no me gusta tocar estos temas, al menos que no sean en estudio y cosas así. Pero he tenido que ir lidiando con esto. Y cuando me topé con esta realidad, yo estoy consciente de que hay diferentes tipos de demonios, aunque no he estudiado demonología, pero hay espíritus que gobiernan regiones, y eso no hay que ser un gran analista para saber eso. Así como hay demonios que pueden controlar la vida de una persona, hay demonios que controlan pueblos enteros, ciudades. Cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo, el mismo Satanás le dijo: todos los reinos de la tierra me pertenecen. Dando a entender que obviamente, así como él se autoproclama el rey de todos los reinos de la tierra, así tiene a príncipes, a demonios, a diferentes potestades de los aires, de las tinieblas, que gobiernan en diferentes regiones, en diferentes lugares, con diferentes categorías.
Así como un demonio puede controlar a una persona, hay demonios que pueden controlar ciudades, naciones, pueblos completos. Y esto me deja ver claro que aquellos demonios estaban tan acostumbrados a gobernar aquella región que cuando Jesucristo llegó, ellos sabían que Jesucristo lo iba a echar del hombre. Pero ellos le pidieron a Cristo: no nos eche de la ciudad. Échanos del hombre, ¿no es verdad? Pero no nos quites el gobierno que tenemos sobre esta ciudad. Era lo que le estaban pidiendo. En algo que sí coinciden tanto Marcos, Mateo y Lucas en cuanto al pueblo cuando le piden a Jesús, es que los tres presentan la manera clara, diáfana, cuando el pueblo se presenta donde Jesús y le dice: sal de nuestro territorio. Mientras ellos mismos, por su propia voluntad, expulsan a Jesús para que Jesús no quite el gobierno que estaba reinando sobre ellos durante tanto tiempo, en el cual ellos ya se sentían cómodos, en el cual ellos, aún siendo oprimidos, se sentían tranquilos, se sentían acostumbrados al padecimiento, a la tortura. Fíjese que aunque ellos clamaban a Jesús para que se fuera de ellos, no era específicamente o simplemente porque Jesús había sanado al endemoniado ganadero. Porque el endemoniado ganadero solo fue un hombre, o fueron dos, como dice Mateo. Pero si Jesús hubiese permanecido un tiempo más en aquella ciudad, posiblemente toda la ciudad hubiese sido libre de esa influencia demoníaca que reinaba sobre ese pueblo. Su nombre. Lucas hace un señalamiento y ve al endemoniado ganadero, que es una persona que no solamente ha perdido el control de su mente, sino que ha perdido toda la facultad o toda su humanidad. Ya no actúa como humano. Dice Lucas que andaba sin ropa totalmente. O sea, se había desprovisto de ropa totalmente. Que la fuerza que poseía era una fuerza sobrehumana, porque lo encadenaban y rompía la cadena. Y normalmente una gente en su sano juicio no rompe una cadena. Dice que le ponían grillete, esposa, ¿verdad? Dice que rompían las esposas. O sea, que Lucas está revelando que la manifestación demoníaca que había en aquel hombre era tan fuerte que lo hacía actuar de forma sobrehumana. Y aunque uno diga que es un poco ilógico, diría, porque en su sano juicio no lo haría, en su sano juicio no actuaría así. Yo quiero analizar la realidad de cuando un pueblo rechaza a Jesús o rechaza la luz y permite que las tinieblas reinen. Mientras yo trato de darle forma a este sermón, me doy cuenta de algo. Y es que nosotros, por cualquier parecido con la realidad, que sea pura coincidencia, pero nosotros me doy cuenta de que estamos en un ambiente similar. Diga, ¿cómo un ambiente similar? Sí, fíjese, nosotros estamos en un ambiente donde nosotros, como cristianos, proclamamos a Cristo. Nosotros proclamamos que Cristo liberta, que Cristo sana, que Cristo transforma,
Hemos visto la manera en cómo Dios cambia al hombre, cómo Dios transforma al hombre a través de Jesús. Cada uno de los que estamos aquí somos testigos de alguna manera, sea personal, obviamente, de que Cristo transforma. Todos tenemos un testimonio, decimos, desde que Cristo llegó a mi vida se marca un antes y un después. Amén. Eso es innegable, es un testimonio viviente. No hay manera de cómo rechazar esa verdad, porque estamos aquí. Amén. Sin embargo, vivimos en una comunidad, en un entorno, donde aunque nosotros proclamamos a Cristo, y Cristo liberta a uno, liberta a otro, liberta a otro, también vivimos rodeados de personas que ya están acostumbrados a vivir en atadura y que también ellos proclaman y llaman y hacen culto y tratan de expandir la fuerza de las tinieblas. No es raro para ninguno de nosotros que en cualquier casa de nuestro entorno haya un altar al enemigo, haya un altar al diablo, por así decirlo. Que así como hay iglesias que oran, que ayunan, que buscan de Dios, así hay altares al diablo, que se le hace culto al diablo, que se le hace rituales y un sinnúmero de cosas y sacrificio al enemigo. Todos nosotros sabemos que en el territorio donde vivimos, de alguna manera también se alaba al diablo. Y aunque parezca duro, y aunque parezca, es la verdad y nadie puede sorprenderse por eso. Aquí cualquiera es santero, aquí cualquiera es invocador, aquí cualquiera se autodenomina encantador, brujo, cualquier cosa de eso. A su nombre. Lo más sorprendente que me ha llamado la atención es que también hay manera de cómo tratar de expulsar a Cristo de nuestro entorno y a veces ni siquiera lo sabemos, no nos damos cuenta. A veces nosotros nos envolvemos en nuestro proceso, por llamarlo así, que ahora se pone de moda de que siempre estamos procesados, ¿verdad? Estamos envueltos en nuestro proceso y a veces ignoramos las maquinaciones del enemigo. A veces ignoramos lo que está pasando a nuestro alrededor. Señores, debemos de abrir los ojos. Debemos de saber que no solamente es mi proceso, no solamente es por lo que yo estoy pasando. Somos parte de una comunidad de creyentes que queremos que el reino de Cristo sea establecido en este lugar. Y no es que no esté establecido, pero también hay fuerzas demoníacas que luchan día a día con repudiar eso. Miren, en estos días, todo el mundo sabe lo que estuvo pasando Villamella en estos días. Como gente de manera deliberada se ponen a invocar al diablo. Y cuando el diablo le sale, entonces se ponen a dar gritos. Entonces el problema ¿para quién? Para los que estamos aquí. Porque los cristianos son los que oran en contra del diablo, no son los cristianos. Entonces, la gente ignorantemente se pone a invocar al diablo, se pone a hacerle culto, se pone a hacer un sinnúmero de cosas. Y cuando vienen las consecuencias, entonces salen a dar gritos y a tener miedo y a acotarse y hay que ir para la iglesia. Señores, vivimos en un ambiente rodeado por espíritus de las tinieblas. Que la única manera en que pueden ser contrarrestados no es ni con agua bendita, no es ni con un rosario. Solamente al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente hay costumbres que arrastran maldición. Hay costumbres
que arrastran miseria. Hay costumbres que arrastran condenación. Y son cosas que, aunque usted lo vea que está en la casa del lado, que usted dice que en su casa no está, que en su casa no se practica. Por mi casa siempre decían que cuando escuche el grito en la casa del lado, ve poniendo tu coro en remojo. Y aunque la Biblia dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque eres fiel y verdadero, porque Él te cuida, porque Él te guarda, porque Él es fiel y poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su regreso. Eso es más que cierto, eso es más que verdadero, y eso no se discute. Lo que a mí me llama la atención es que se muera frente a nosotros, es que se pierda el vecino frente a mis ojos, es que se muere el hermano al lado de mí, cuando yo represento la sal de la tierra, cuando yo represento la luz del mundo, cuando yo proclamo que Cristo es que gobierna mi casa. No puede suceder, no puede operar ningún espíritu de las tinieblas, no importa quién sea, ni en mi casa ni al lado de mi casa. No, no es que soy super cristiano, es que hay una lógica, hay un respeto, hay leyes naturales como hay leyes espirituales. Donde quiera que esté un cristiano lavado con la sangre del Cordero es una luz. Y donde hay luz, las tinieblas tienen que huir. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar los ataques del enemigo. Fíjense, mientras ciudades enteras, como el caso de Gadara, eran poseídas, dominadas por espíritus de las tinieblas. Y a sorpresa, eran sus mismos habitantes los que proclamaban eso, los que estaban acostumbrados a eso, los que lo llamaban, los que se entregaban a esos espíritus, los que le hacían ofrenda a esos espíritus, los que a los mismos espíritus que sometían a su gente a esclavitud, a los mismos espíritus que sometían a su gente a vida inhumana, a esos mismos espíritus le hacían ofrenda. Esos mismos espíritus le ofrecían sus hijos en sacrificio. A esos mismos espíritus le ofrecían hasta su propia vida. Le hacían ofrenda de sangre. Pero damos gracias a Dios de que no importa el rango, la estatura, la dimensión de los espíritus de la tiniebla que se quiera esparcir. La Biblia dice que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Que hemos sido dotados con una armadura de Dios para resistir de que no golpeamos al aire, de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Usted dirá, varón, ¿a dónde queremos llegar con todo esto que estamos conversando en esta mañana? Si ya, fíjense, aunque el demonio ganadero era un solo, o eran dos, vuelvo y digo, Mateo dice que eran dos, Lucas dice que él vio uno. Aunque Lucas en realidad no era un testigo ocular, sino que Lucas posiblemente toma la referencia de Marcos. Mateo sí era un testigo ocular. Mateo sí estaba ahí cuando sucedió.
Mateo dice que vio dos, que eran dos endemoniados. La forma en que este hombre es libertado es impresionante. Pero más impresionante es que cuando eres libertado, él sabe que ya él no pertenece a esa tierra que lo tenía esclavizado, a esa vida, a ese espíritu que lo tenían esclavizado. Entonces él le pide a Jesús, le dice, llévame contigo. Tú me libertaste, si me dejas aquí, me van a volver a hacer lo mismo. Llévame contigo. Jesucristo le dijo, no. Ve a los tuyos. Ve a la casa de tu padre y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Algunos se han atrevido a decir que este fue el primer evangelista. No sé, pero dicen que de repente este señor salió de aquella provincia y empezó a pregonar y a anunciar todo lo que Dios había hecho con él. A los pueblos, a su casa, a toda parte. Fue y anunció cómo Dios lo había libertado de su situación. Y eso es lo maravilloso del Señor. Que el Señor nos liberta, nos transforma, nos cambia. Pero no simplemente para que nos veamos bonitos. No simplemente para que disfrutemos de esa libertad y damos gloria a Dios por eso. También es para que lo compartamos con aquellos que siguen atados. Para que le anunciemos esa esperanza de libertad a aquellos que están viviendo en esa situación que antes nosotros no encontrábamos en ella. A su nombre. Fíjese, Lucas enseña que él salió de ese lugar y fue pueblo por pueblo anunciando. Lucas capítulo 8, pues si lo van a estudiar luego, fue anunciando las cosas que Jesucristo había hecho con él. Y fue maravilloso y todo el episodio es digno de admiración. Ahora, la forma en que yo quiero que nosotros adaptemos esto y veamos cómo puede esto de alguna manera bendecir nuestras vidas y fortalecer nuestra fe y de alguna manera motivarnos a accionar. Obviamente quiero hacer conciencia y despertar de que no estamos solos. O sea, no estamos solos y que estamos en una lucha constante. No estamos solos, pero estamos en una lucha constante. Y la lucha en la que vivimos no solamente es con nuestro proceso, no es solamente con nuestra prueba personal, no es solamente con nuestra batalla. Fíjese que su lucha, su prueba, su batalla, a veces, son cosas que usted lo controla. Sin embargo, hay gente necesitada porque ellos no pueden controlar sus luchas y sus pruebas. Y necesitan de la ayuda de alguien que sí puede hacerlo. Necesita de hermanos, de hermanas, de siervos, de misioneros, de predicadores que le lleven una palabra de esperanza. Pero sobre todo quiero instarlo a que despertemos en cuanto a nuestro entorno. No es tiempo de dormir. Aunque usted duerma cómodo en su casa, en su cosa, estamos en un territorio que obviamente también se invoca al enemigo. Y si se invoca al enemigo, puede haber repercusión. No quizás sobre nosotros. Usted puede decir, yo soy lavado con la sangre del Cordero. Quizá a usted no le toca. Pero es muy duro cuando cae sobre una persona que usted quiere. Es muy duro cuando cae sobre una persona allegada. Entonces, nuestra manera de velar es orando. No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar orando por la iglesia, por los vecinos, por la comunidad, por los amigos, por todo el que usted conozca. Manténgase en oración.
que la oración es nuestra principal arma. Al nombre de Cristo, a su nombre, Dios nos siga bendiciendo.